Steven Spielberg en su última película nos mete gato por liebre, porque en el día de la revelación nos hace creer que la cinta trata exclusivamente de presencia alienígena en la Tierra, pero en realidad toca temas más profundos. Quédese que aquí se los revelamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su espacio de Cinecrítica 3.0, luego de una pausa, de unas vacaciones forzadas debido a una mudanza y todo lo que implica, además del Mundial de Fútbol. Pero bueno, retomando labores, comenzamos a analizar la última película de Steven Spielberg, El Día de la Revelación, que es una mezcla de sci-fi con mythic fantasy y urban fantasy para tener todo un trasfondo metafísico, porque más que una película sobre extraterrestres, es sobre el impacto filosófico de la revelación de una verdad. La última película de Steven Spielberg es un muy buen thriller de ciencia ficción metafísico con elementos de los cuentos infantiles, del mythical fantasy y del urban fantasy, que con un estupendo pulso narrativo nos sumerge en una aventura sobre una periodista meteoróloga interpretada por Emily Blunt, que aspira a ser presentadora del noticiero de fin de semana de Kansas City, y el analista de ciberseguridad Daniel Kellner, quienes escapan de una corporación paragubernamental que intenta evitar que se revele la información clasificada sobre la existencia de extraterrestres en la Tierra y que el gobierno ha archivado durante los últimos 79 años. Todo ello en medio de un potencial conflicto bélico mundial, alusiones religiosas y místicas que, más que cerrar su obsesión por el tema alienígena iniciado con su película Encuentros cercanos del tercer tipo de 1977, parece la segunda parte de la estupenda película La llegada del canadiense Denis Villeneuve. Por lo que para ello hay que revelar los secretos o los misterios que esconde la cinta. Y para ello hay que entender, según el célebre escritor británico de ciencia ficción James Graham Ballard, cuya novela autobiográfica El Imperio del Sol, que relataba su experiencia en un campo de prisionero civil durante la invasión japonesa a China en la Segunda Guerra Mundial, país en el que nació, obra que fue llevada al cine por Steven Spielberg, según su reflexión en el libro El cine de ciencia ficción y explorando mundos del español Antonio José Navarro, que la ciencia ficción ha sido siempre un barómetro sensible de la situación cultural y política de la época. En el mejor de los casos, trata de ocuparse de las cuestiones más candentes que debemos enfrentar en la actualidad e intenta, aunque ingenuamente, dar algún tipo de marco filosófico a la situación del hombre en el universo. Por eso el aspecto metafísico de la película. Y para ello vamos justamente a intentar revelar esos misterios que creo son los que aborda Steven Spielberg. Y para ello lo más interesante es que en el primer plano de la película vemos a dos luchadores, como decir, de la WWF, que están en un cuadrilátero, y hay uno de pantalón rojo que le está pegando a otro de pantalón azul, lo que tiene todo un contenido político. Y resulta que lo simpático es que el público está coreando, enumerando los golpes que le da el luchador de pantalón rojo al de azul. Lo interesante del plano es que estos golpes se están presentando o nos lo están mostrando Spielberg con un plano subjetivo, es decir, desde el punto de vista del golpeado. Son 3 patadas en el rostro. Lo que a mi modo de ver son los 3 golpes que Steven Spielberg realmente nos va a dar a nosotros. El primer golpe es la presencia alienígena en la Tierra, sobre la cual hemos escuchado desde hace décadas a través de ufólogos, personas abducidas, tema que tampoco ha sido ajeno a la televisión, especialmente con la serie creada por Chris Carter en 1993, Los Archivos X, que con 11 temporadas agotó el tema. Pero quizá no es de conocimiento común que expresidentes estadounidenses como Ronald Reagan, durante su mandato, hizo 3 referencias públicas sobre los alienígenas en los años 80, una de ellas incluso ante la Asamblea General de la ONU, en la que sugirió cómo se desvanecerían las diferencias del mundo si nos enfrentáramos a una amenaza extraterrestre. Luego, Bill Clinton solicitó investigaciones sobre el Área 51 en los años 90. Es más, en 1997, una encuesta de la organización Roper, en alianza con CNN y la revista Time, reveló que un asombroso 80% de la población estadounidense creía que el gobierno de Estados Unidos ocultaba información sobre la existencia de ovnis y extraterrestres. Pero tal vez el golpe es tan inquietud que genera la película, al pensar si Steven Spielberg sabía con anticipación que el presidente Donald Trump
ordenaría al Pentágono, a la NASA y al FBI, como lo hizo hace 5 meses, desclasificar los archivos relacionados con presencia alienígena en el planeta. El segundo golpe tiene que ver con la, digamos, incorporación del fantasy, de los subgéneros, el mythical fantasy y el urban fantasy, ahora mezclados con el sci-fi. El mythical fantasy o fantasía mítica es un subgénero del fantástico que utiliza los temas y la atmósfera, los mitos tradicionales, las leyendas antiguas y el folclore, y se centra en lo sagrado y lo espiritual. Lo que observamos en la película de Spielberg con la presencia de venados, aves, zorros y mapaches, animales que hacen de tótems, de guías espirituales para la transformación de la conciencia del ser humano, como en Avatar, la leyenda de Aang, las crónicas de Narnia, la brújula dorada, y la fantasía urbana, el urban fantasy, es un subgénero que introduce elementos mágicos, sobrenaturales o mitológicos en un contexto moderno y principalmente urbano, como la serie Grimm y la cinta Animales Fantásticos, entre otros ejemplos. Y todo eso mezclado con los símbolos religiosos, la cruz, el nombre Noah, equivalente a Noé, que es quien persigue a los protagonistas y que hace recordar los pasajes bíblicos del arca que simbolizaba el final del viejo mundo y el inicio de una nueva era, aunque ahora Noah representa el viejo dogma que no quiere que se revele una nueva conciencia. Spielberg también alude al número 12 cuando le dicen a Noah que 12 funcionarios no fueron a trabajar, o cuando Noah alega que no quiere a 12.000 agentes del FBI mal informados, y 12 por 12.000 es igual a 144.000, que es el número mencionado en el Apocalipsis que representa a las personas escogidas de entre la tierra que se salvarán. El número 12, en su aspecto místico religioso, alude también a los 12 apóstoles, a los 12 signos del zodíaco, a los 12 miembros de la mesa redonda, a las 12 tribus de Israel, que eran los hijos de Jacob, a quienes en el pasaje del Génesis los compara con animales. Judá era el león, Neftalí era una cierva, y un ciervo o venado se le aparecen a Margaret y a Daniel, que al igual que el profeta es quien interpreta los mensajes, y que a nivel de tótems, en la cosmovisión de los nativos americanos se considera el animal más importante que ha sido cazado. Ahora, en la cinta, los 12 apóstoles podrían relacionarse con los 12 funcionarios que no fueron a trabajar y que están ayudando a la pareja protagonista, lo que podría relacionarse con algunas enseñanzas en las que el 12 significa el final de un ciclo para pasar a uno nuevo. Tercer golpe. Recuerden el pajarillo cuando se posa en el comedor de Margaret, al que observa fijamente y cómo, posteriormente, ella comienza a hablar en ruso, también a percibir como si fuera una vidente el problema que tiene un policía con su pareja, el consejo a una compañera de trabajo de cuidar a su hija porque corre peligro, entrevistar en coreano a un invitado al set de noticias para finalmente dar el reporte del clima en lengua alienígena a las 7:23, hora que le había dicho a su pareja en la que iniciaba su presentación, hora que sumado sus números 7 más 3 más 2 da 12, es decir, el anuncio de un nuevo ciclo o era y de una nueva conciencia, lo que podría significar que la aparición de la avecilla en el comedor de Margaret obra como el descenso del Espíritu Santo que le otorga el don de hablar en lenguas. Recuerden también el dispositivo alienígena por el que persiguen a Daniel y del cual Noah tiene uno similar, cuyas propiedades lo convierten en una alegoría al New Age o a las características espirituales de los que algunos llaman la era de Acuario, una mezcla ingeniosa de sci-fi con nueva era si tenemos en cuenta el uso del cristal de cuarzo en la elaboración de microchips, computadoras, relojes y teléfonos móviles, y de su uso como herramienta viva que canaliza, proyecta y equilibra las frecuencias energéticas del cuerpo y el entorno. Y un punto importante es cómo retoma el mito para mezclarlo con esto a través de los cuentos de hadas o los cuentos infantiles. Porque si ustedes recordarán, hay una breve alusión al cuento de Hansel y Gretel de los hermanos Grimm que tiene, eso es más allá, o esos tipos de cuentos de los hermanos Grimm, no era simplemente el cuento de la Caperucita Roja y el lobo que se comía a la abuela y eso, no, eran cuentos con los cuales los hermanos Grimm buscaban transmitir ciertas enseñanzas basadas en realidades y otras con connotaciones psicológicas y espirituales. En el caso de Hansel y Gretel, aquí
Margaret y Daniel Kellner funcionan como Hansel y Gretel, en el sentido en que Noah viene a ser la bruja malvada que los quiere retener. Las peripecias de Hansel y Gretel, en donde Hansel funciona como el aspecto masculino, es decir, la lógica, la matemática, y Gretel, el aspecto femenino con la intuición y las emociones, son las representaciones de Daniel y de Margaret. Y ese tránsito en la casa y la victoria sobre la bruja es justamente alcanzar su individualidad y alcanzar una conciencia superior. Entonces, ese es como el tercer golpe del director Steven Spielberg que nos propina. Que al comparar esta película con La Llegada, la película de Amy Adams, que para mí El Día de la Revelación es la segunda parte de esa película, ya que ustedes recordarán que Amy Adams es una lingüista elegida por los militares para ir en compañía de Jeremy Renner, también otra pareja, para poderse comunicar con los alienígenas que han llegado a la Tierra, y recordarán que son 12 naves las que llegaron en su momento. Y esas naves no le están dando ningún mensaje, ni vienen a prevenir una catástrofe. Realmente lo que están haciendo ellas es comunicarse para darle un mensaje solamente al personaje de Amy Adams, que es a través de unos símbolos que ellos dibujan en una pantalla, que en su momento la crítica opinó que era cómo el lenguaje lo despierta a una nueva realidad. En realidad no es un lenguaje. Bueno, si lo vamos a ver como aprender una lengua, aprender inglés, aprender francés, cualquier idioma, pues obviamente le está abriendo un panorama. Pero en ese sentido, recuerden que esos círculos y el efecto en Luis, o sea, el personaje de Amy Adams, en la lingüista, el efecto de esos círculos obran como un mandala, porque ella se concentra para tratar de entenderlos. Es una acción de concentrarse, que es el accionar que hay que tener con los mandalas, es decir, de observación. Mientras, recuerden la última palabra que nombra Amy Adams. Entonces, en ese sentido, la presencia de un acontecimiento exterior traducido en la llegada de los alienígenas obra como un acontecimiento interior. El caso de la capacidad o el don de clarividencia que despierta Amy Adams en la llegada, y la forma de comunicarse, de hablar en lenguas, de Margaret en el día de la revelación. Este es como la importancia, son los tres golpes que desde mi punto de vista nos está dando el señor Steven Spielberg a todos nosotros, mientras el factor importante en la película La Llegada era ver, el factor importante en la película del Día de la Revelación es escuchar. Es decir, que en este caso, cuando hablo que en la película de La Llegada la importancia era observar y en esta escuchar, podemos traer a colación esa enseñanza de ese gran ser que dice: el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea. Aquí es donde Steven Spielberg coge y mezcla el sci-fi con todo esto New Age de la nueva era. Lo que hizo Spielberg realmente es no leer la letra de la ley, sino comenzar a revelar el espíritu de la ley. Y con eso los dejo y nos vemos en la próxima, porque se me hizo tarde.
que a nivel de, digamos, de la psicología de Carl Jung, porque él analizó esos cuentos, es justamente un cambio en el inconsciente colectivo. No, me refiero a los cuentos infantiles. Es un cambio, una transformación en el inconsciente colectivo. Y eso es lo que tal vez el señor Spielberg de lo que nos está hablando. Hay que cambiar la forma de ver el mundo.